¿Ok? Pasemos al siguiente punto. Vamos a... voy a volver acá. 2. Veamos qué pasa con la ontología. Ya. Okay. Vayamos a ontología. Y aquí quiero mencionar el naturalismo. A ver, aquí sí, Seyre-Macourt tiene sus reservas con respecto a cómo entender el naturalismo. ¿Sí? Pero no se queda en dudas y avanza, aunque sea de una manera tentativa, a definir o a caracterizar el naturalismo como que es una tendencia ontológica que se compromete a la existencia de ciertos hechos, entes, propiedades que estén descubiertas por la ciencia. ¿Sí? Existe lo que postula la ciencia. ¿Sí? A ver, lo que postula la ciencia dura. ¿Sí? Bueno, no hay más detalle con respecto a cuál ciencia, qué es ciencia. ¿Sí? Deja ahí en un nivel de, podemos decir, de generalidad o de vaguedad, sin detalle. Obviamente esto es un problema de epistemología. Entonces, tenemos que manejar ciertos supuestos. Aquí en este artículo se queda con esto como caracterización de naturalismo y obviamente creo que eso podría ser una buena política de definiciones, simplemente dar un rasgo general que admita variedades. ¿Sí? Otros podrían decir que en lugar de señalar características necesarias y suficientes, la definición lo que hace simplemente es describir como un aire de familia, es decir, un conjunto de características en las que entren varios objetos. Bueno, dejemos de lado eso. Ahora, el naturalismo seguramente va a poner una dificultad al realismo. Normalmente, se cree que la ciencia, sea por ejemplo física, biología, química, ¿sí? La ciencia no va a descubrir valores morales, como la bondad, la maldad. ¿Sí? A ver, entonces distingamos entre propiedades por un lado morales, o si quieren ustedes hechos, ¿sí? Y acá naturales. ¿Sí? Si es que fuéramos nosotros fiscalistas, en el sentido de que lo único que existe es aquello que postula la física, y si la física me dice que lo único que existen son protones, electrones, partículas subatómicas y nada más, entonces en esta ontología de la física no vamos a encontrar la bondad, la maldad, las virtudes. ¿Sí? Entonces, a primera vista parece que si nos convertimos en naturalistas en este sentido, entonces la ética cae, ¿sí? Se derrumba. Bien, ahora, pero incluso, fíjense por ejemplo, hablamos de sufrimiento, hablamos de felicidad. ¿Ya? Eso, seguramente no son cuestiones naturales. ¿Ya? Lo que hay en la naturaleza es un cerebro,
neuronas, procesos de tipo eléctrico, químico, pero no hay un estado de conciencia. ¿Sí? A ver, entonces hay aquí una distinción. Nuestro problema es que si es que las propiedades naturales son estudiadas, por ejemplo, por la física, por la biología, por la química, entonces no hay modo de explicar las propiedades morales en términos de propiedades físicas. ¿Sí? Y eso es el no naturalismo. ¿Sí? Si es que creemos que no es posible reducir este nivel moral ético a lo natural, y aquí voy a poner una X, cuando hacemos un divorcio entre ambas dimensiones, entre ambos niveles, entonces estamos en el no naturalismo. Las propiedades naturales, bueno, aquí quizás solamente para que comprendamos, ¿sí? Se supone que son materiales, están en el espacio y en el tiempo, pueden ser observables empíricamente. En cambio, la maldad, ¿sí? Parece que no se visualiza. Si yo digo, la guerra es mala, yo puedo ver la destrucción, la muerte, quizás la angustia de las personas, pero la maldad, según los empiristas, por ejemplo Hume, no se ve. ¿Sí? Ahora, quien adopta un no naturalismo, esto no necesariamente significa un subjetivismo. Simplemente hay que, ya me estoy pasando del tiempo, hay que tener presente más bien aquí un dualismo. Por una parte está la naturaleza, nuestro mundo físico, y hay algo más allá de lo que es natural. ¿Sí? Podemos, bueno, aquí está, esa es la expresión que se utiliza, o con otro nombre podemos, más allá de la naturaleza está lo sobrenatural. Lo que puede ser que esté más allá del espacio-tiempo, sea inmaterial. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en Dios, ¿sí? Como trascendente al mundo, o en las ideas de Platón. ¿Sí? Son eternas e inmutables, no son empíricas, no son movedizas, etc. Entonces, son dos mundos, ambos son reales, pero el uno es natural, se accede por medio de la sensibilidad, el otro es transempírico, y que tendríamos otra vía de acceso, que podría ser la intuición intelectual. ¿Sí? Bien, por este camino va George Edward Moore. ¿Sí? Es realista, pero no naturalista. ¿Sí? Ahora, esta es una opción. Hay la otra opción, la de creer que hay una identidad, o sea, dándole la razón a que tenemos que ser naturalistas, ¿sí? Es decir, lo que nos da conocimiento es la ciencia, eso es el cientificismo. Entonces, el único conocimiento genuino, verdadero, legítimo, es el aportado por la ciencia. Entonces, la ética lo que tiene que hacer es manejar la ciencia para tratar de explicar, analizar las propiedades morales. ¿Sí? Y no se trata simplemente de que yo pueda hacer una reducción de las propiedades morales a las naturales, sino que se trata de una identidad. Y esa es, por ejemplo, la posición que toma Jackson,
y otro autor, no recuerdo cuál. Es decir, las propiedades como de bondad, maldad, no pertenecen a un reino sobrenatural, transempírico, no físico, sino que, y tampoco no es que solamente se basen, tengan su fundamento en algo natural que pueda explicarse en términos de la física, la química, la biología, sino que hay una identidad. No es que estén en un segundo piso, echando sus raíces en una base material, sino que aquí no hay dos pisos y se colapsa, el segundo se identifica con el otro. Es una posición bastante extrema, el opuesto de George Moore, pero acá, según Jackson, se admite que si queremos fundamentar la ética, tendrá que ser no solamente hacerla compatible con la ciencia, sino el encargarle a la ciencia, que podría ser psicología moral, podría ser la evolución biológica o el estudio del comportamiento animal, como una empresa empírica con un método científico, y la ética, que le encargue a esos científicos el analizar las propiedades éticas. Bueno, creo que tal vez no voy a exponer nada más y más bien dar paso a un